Una repentina llegada de objetos irrumpió en el mundo, y de la noche a la mañana todos obtuvieron superpoderes, sumiéndolos en el caos y la confusión. Aquellos con poder eran los últimos en tomar la palabra. Yo, Aohan, era un otaku común que quería pasar mi vida tranquila y sencilla con mis muñecas inflables, pero nunca imaginé que del otro mundo no solo llegarían objetos mágicos, sino también mujeres. Su origen era desconocido, pero su objetivo era claro, no importaba cuál era su propósito. Pero ya que habían venido a mi tierra, no iba a dejar pasar esta oportunidad. Estoy listo para enfrentarme a lo que venga, y protegeré este mundo porque todas ustedes son mías. Y así comienza. Soy el objetivo de un harem de otro mundo, resumido en unos minutos. Recientemente, un juego misterioso llamado Apocalipsis se ha vuelto extremadamente popular en las redes. Muchos aficionados a los videojuegos estaban completamente enganchados con él. Sin embargo, lo más desconcertante es que el desarrollador de este juego sigue siendo un misterio. Era como si hubiera aparecido de la nada, como si hubiera sido desarrollado por fantasmas. Han no estaba dispuesto a jugarlo, ya que no le interesaba. Muchos expertos habían advertido que la adicción a los juegos no era recomendable, y debido a la falta de regulación de este juego desconocido, se le pidió a las personas que lo desinstalaran voluntariamente. Han estaba a punto de dormir porque sentía algo de cansancio. Mientras hacía esto, escuchó las palabras de alguien que le decía que por fin lo había encontrado y que contaría con él. Han se preguntaba si estaba soñando. Su Excalibur estaba ante un nuevo oponente. De un momento a otro, comenzó a sentir algo de deseo y, sin querer, agarró a la chica. Aún medio dormido, se preguntaba qué había atrapado. Al abrir los ojos completamente, se dio cuenta de lo que estaba pasando en realidad y emitió un grito. Al no saber quién era la chica, la apartó. Ella dijo que era una lástima el no lograr su cometido, ya que estuvo muy cerca de usar su espada, y se presenta como Ren Junki, proveniente del consorcio Piao Miao. Sentía haberlo profanado sin su permiso, pero era una emergencia. Ante estas palabras, nuestro protagonista solo dijo que esto era una bendición. Ren tenía su mirada puesta en la ventana, así que Han se dio vuelta para ver qué estaba mirando. De repente, un hombre lobo entró en la casa. Aunque no hubo mucho problema ya que lo repelieron con facilidad, Han no sabía qué estaba sucediendo ni cómo es que de la nada había aparecido tal poder. La causa de todo esto fue Ren, quien dijo que antes de que terminara su recolección, nadie debía atreverse a dañar a su señor. Muchos hombres lobo iban a por ellos, así que ella salió de la habitación para encargarse. No sin antes decirle a Han que esperara un momento mientras se encargaba del combate, luego regresaría para que pudieran divertirse. Él estaba en estado de shock, y luego de analizar todo se preguntaba qué estaba pasando en este lugar, mientras estaba perdido en sus pensamientos. Alguien comenzó a reírse y dijo que no esperaba que su juego atravesara las barreras dimensionales. Y le dijo a nuestro protagonista que lo que venía a continuación era mucho más emocionante. Han no dejó que éste hablara e intentó golpearlo, pero este personaje se presentó como el amo del juego del apocalipsis, quien pronto se convertiría en el controlador supremo del mundo real. Han estaba frente al misterioso administrador del juego del que tanto hablaban. Este se presentó como Wan Xian, pero solo lo llamaremos Wan. Él era básicamente el sistema de inteligencia artificial más poderoso del pasado, presente y futuro. Para crear este juego, solo fue necesario utilizar el 10% de su poder. Han le preguntó si todo lo que estaba sucediendo afuera tenía que ver con él, a lo cual Wan respondió diciendo que era aburrido que solo jugaran en celular, así que después de 10.000 actualizaciones lograron romper la barrera dimensional. La mujer de antes y el lobo que lo había atacado eran personajes de su juego, quienes habían venido a buscarlo. Han pone su cara de malo y le pregunta el por qué. Wan dice que cuando estaba creando el juego se dio cuenta de que necesitaba un ser supremo para gobernar todo. Luego buscó una foto al azar en internet y casualmente tomó la suya, así que todos los personajes del juego creen que él es su salvador. Ellos podían venir a su mundo, pero a los mortales de este mundo no se les permitiría entrar al juego. Ren estaba usando sus habilidades para obtener su esencia vital. De esta manera, podía llevar de regreso su esencia y dar a luz al Salvador que cambiaría el destino en el juego. Han comienza a llorar y le pregunta si en serio vendrían más chicas por él. Estas lágrimas eran de felicidad y él preguntaba cuándo llegarían. Wan le dijo que llegarían en cualquier momento, así que Han comenzó a calentar. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, dijo que estaba calentando para los PvP consecutivos que iba a tener. Wan le dice que su objetivo era monopolizar su esencia vital y que un solo descendiente podría ser suficiente, así que, sin importar quién le robara la primera vez, el resultado sería que le cortaran la cabeza de arriba o la de abajo. Al escuchar esto, Han inmediatamente comenzó a empacar todas sus cosas, pues iba a aprovechar el caos para irse, pero Wan le dice que es demasiado tarde.
ya que la primera llegada de los personajes del otro mundo estaba empezando. Todos estaban sorprendidos por la cantidad de portales que habían aparecido en toda la ciudad. Han le preguntó a Wan qué eran los pilares de luz que estaba viendo. Este le dijo que el juego había atravesado la barrera dimensional y que muchos equipamientos y objetos, e incluso personajes, llegarían a este mundo. A partir de ahora no tendrían que jugar en el móvil, pues sus vidas se convertirían en el juego. Han creía que el sistema estaba completamente loco. Si todo el mundo iba detrás de él, escapar no serviría de nada. Mientras estaba mirando lo que sucedía en las calles, se percató de que la chica que conoció anteriormente estaba perdiendo ante un rey lobo elemental de nivel 3. Esta no era una buena situación, y ya que había llegado a este punto, le pregunta a Wan si le daría algunos objetos y equipamiento. Después de todo, es el salvador de este mundo, y no podía ser derrotado por solo un grupo de perros. Wan dice que le otorgará el mejor poder, pero debía cumplir una regla: si lo complacía, obtendría puntos, los cuales podían canjear por cartas con habilidades y toda clase de equipamientos. Han le pregunta si con complacerlo se refería a mostrarle un espectáculo como el que ocurrió antes con Ren. Wan dice que por eso le otorgaría 30 puntos, con los cuales podía sacar una carta. Las rojas representaban habilidades, las azules equipamientos y las doradas píldoras. Han elige una habilidad, obteniendo así el puño explosivo de nivel C. Esta tenía muy buenos atributos. Se formó un brazalete en su muñeca y se le informó que para canjear la carta solo tenía que ponerla cerca de este. Con esto dicho, se dispuso a intentarlo por primera vez. La habilidad empezó a ejecutarse y una enorme ola de poder recorrió todo su cuerpo. En las calles, el rey lobo tenía acorralada a Ren. Ante la inminente pérdida de la batalla, Ren se disculpaba con su padre por no cumplir la misión de llevar la línea de sangre a su mundo, y decía que solo en la próxima vida podría arrepentirse de sus pecados. Pero no era el momento de partir. Con una velocidad asombrosa, nuestro protagonista llegó frente a frente con el rey lobo y logró conectarle un puñetazo directamente en el rostro, enterrándolo en el pavimento. Al ver su asombrosa destreza, Ren quedó maravillada. El hombre que tenía enfrente parecía ser muy confiable. Algunos hombres lobo llegaron a respaldar a su rey y ella intentó avisarle. Han concentra su poder en su puño y dice que no tiene tiempo para jugar, logrando repelerlos a todos. Su objetivo siempre había sido el rey. Este último estaba preparado para recibir su puñetazo, pero no esperaba que este poder fuera algo que no pudiera controlar. Frente a una fuerza abrumadora, las ventajas de los atributos podían ser ignoradas, y Han ganó su primera batalla, obteniendo así algunos puntos de experiencia. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Los hombres lobo que quedaron se fueron del lugar, y ahora nuestro protagonista podía ver todos sus atributos. Tras terminar toda la travesía, regresó a su casa. Wan le preguntó si no le pareció impresionante lo que vivió. Han insiste en que no le gusta jugar videojuegos. Por otro lado, Ren le preguntó si podían pasar al asunto principal, pero Han recordó las palabras que escuchó del sistema. Una vez se completara la recolección, él sería enviado al más allá en el acto, por lo que le dijo a la chica que no se preocupara y estaba a punto de irse de este lugar. Al abrir la puerta, alguien le pidió que no se moviera, puso su pie encima de su pecho y le dijo que debía cooperar con la sumisión, pues era un agente especial y sospechaba que había una persona que no era de este mundo en su casa. Esta chica se llamaba Lin Fei y le pidió a todo su personal que registrara este lugar. Ellos revisan cada centímetro de la vivienda. Afortunadamente, Ren se había escapado y no fue descubierta. De lo contrario, Han no sabría cómo explicar la situación. Él se acerca a Fei y le dice que es un buen ciudadano sin antecedentes. Ella le da la espalda, y en su radio aparece la cara de Wan con una expresión como si estuviera disfrutando estar en su parte trasera. Esto irrita a Han, que le da una nalgada, lo cual la enfurece bastante. Sin pensarlo, Han se había dejado llevar por el momento, lo cual ocasionó que lo llevaran directamente a la comisaría para ser investigado por Fei. Todo el equipo especial se traslada al lugar. Mientras va en el auto, Han alega que es una persona inocente, pero no se le da la oportunidad de hablar, ya que la inspectora le pide que se calle. De repente, una enorme explosión ocurre frente a ellos. Aparece el Dr. Octopus y algunos superhéroes más, llenando la escena de referencias conocidas. Todo se había vuelto un caos y el mundo estaba patas arriba. Fei le avisa al cuartel general que hay algunos delincuentes en la zona y solicita apoyo para detenerlos, pero su superior le dice que su misión es inspeccionar la escena y no debe desviarse del objetivo, aunque enviarían al segundo escuadrón para arrestar a los individuos. Ella no estaba de acuerdo con los métodos de sus superiores y creía que lo mejor sería acabar con todos esos tipos. Tras un tiempo conduciendo, llegan al cuartel general de operaciones
operaciones especiales y dejan a nuestro protagonista en una sala aislada para luego ser interrogado. Han maldecía su situación y se preguntaba si lo mejor sería confesar todo, pues él también es una víctima. Wan aparece en un televisor cercano y le dice que es un tonto. Le recuerda que tiene el poder de derrotar a todos y está decepcionado porque se dejó atrapar con facilidad. Han dice que si no lo hubiera escogido, no se habría convertido en el objetivo de caza de ambos mundos. En la oficina de monitoreo, Fei le pregunta a su subordinado qué opina de su táctica de interrogación. Primero dejarían que se derrumbara su resistencia mental para luego presionarlo, pero lo que veían en las cámaras era que Han estaba bastante enojado, aunque en realidad estaba hablando con Wan. Fei dice que no creía que este tipo tuviera una fortaleza mental tan grande, por lo que quería interrogarlo personalmente. Mientras se dirige a la sala, alguien le dice que espere y le pregunta quién la hizo enojar, además de invitarla a cenar. Este es el capitán del equipo número 2, Tan Siyao. Fei le dice que no le interesa su invitación, pero él intenta persuadirla, diciendo que todo el mundo sabe que está enamorado de ella y lo ha dejado como un tonto en el trabajo. Si le diera una oportunidad, tendrían una velada inolvidable. Fei responde que conoce sus intenciones, y no es una tonta a la que puede dejar con una bendición e irse. Si volviera a hablarle de ese modo, lo haría pedazos. Con esto dicho, se va, y las personas a su alrededor comienzan a murmurar sobre el hecho de que Tan buscaba a esta chica para escalar posiciones, ya que su padre había sido ascendido. Tan se enoja ante estos comentarios y no lo iba a dejar pasar. En la sala de interrogatorios, Fei le pregunta a Han qué fue lo que vio realmente el día de la invasión y por qué todo ocurrió en su casa. Él dice que no sabe de qué está hablando, pero ella insiste en que le cuente todo. Las paredes de su casa habían sido destruidas por una fuerza externa y quería saber qué había llegado allí. Han vuelve a decir que no sabe de qué está hablando. Por otro lado, Tan estaba haciendo de las suyas. Había obtenido un artefacto similar al de nuestro protagonista y quería hacerle pagar a Fei por su humillación, pues no estaba dispuesto a tolerar algo como esto. Luego de esto, va a la sala de evidencias y le dice a la persona encargada que el director le dejó verificar algunas cosas. Esta persona le pregunta si necesita investigar toda la noche, a lo que Tan responde que no sabe, pero pregunta si los objetos no identificados que trajeron ya están archivados. La persona a cargo le dice que se encuentran en algunos estantes, lo cual fue suficiente para que Tan diera el siguiente paso, atravesarlo y mandarlo al más allá. Ahora que se había encargado de las molestias, su plan estaba a punto de comenzar. Ante él había tesoros únicos y quería hacer uso de ellos para dominar este mundo. En otro punto del edificio, alguien había encontrado una escena grotesca. De esta forma, se dieron cuenta de lo que había hecho Tan. Rápidamente se le informó al director del departamento de operaciones, y tras revisar las cámaras no había duda de que Tan había hecho esto. Aún se encontraba en el edificio y en la sala de monitores estaban revisando todo. Alguien entra al lugar y dice que lo ha encontrado. Había entrado hace 20 minutos a la sala de evidencias. Todos se preguntaban qué quería hacer. El director dice que no importa lo que haya planeado. Si se atrevía a tocar a uno de sus compañeros, ejecutaría la ley de operaciones especiales. Un gran grupo de hombres se posicionó en la entrada de la sala de evidencias para asegurar el área y no dejarlo escapar. El director llega y dice que deben atacar de inmediato. De esta forma, sus soldados se disponen a tumbar la puerta, pero cuando están a punto de hacerlo, una enorme explosión aparece de la nada, y Tan sale preguntando por qué hay tanto alboroto. Inmediatamente, todos comienzan a disparar, pero Tan utiliza un objeto que recubre su cuerpo. Para hacerle frente, se inicia una táctica antimetal, lanzándole 2 cápsulas que al activarse condensan hielo. Tan dice que su armadura de gas líquido no se romperá tan fácilmente, y que les mostrará lo que es el terror. El director Lin le pide a todos que evacúen a todo el personal y se lanza directamente hacia la batalla. Ambos condensan sus poderes en sus puños, para luego obtener un choque de proporciones catastróficas. Tan hace retroceder al director, llevándose a algunos de sus hombres con él. En la sala de interrogatorios, Fei sigue tratando de usar sus técnicas para obtener información de Han, pero este no había dicho nada. De repente, la alarma comienza a sonar, por lo que Fei sale a preguntar qué está sucediendo. Es allí cuando se le dice todo lo que Tan hizo. Mientras está perdida en sus pensamientos, Tan aparece ante ella y dice que después de mucho se han vuelto a encontrar. Fei inmediatamente desenfunda su arma para intentar detenerlo. Han seguía en la sala de interrogatorios y piensa en que ella está algo loca. De manera abrupta, Fei y Tan entran en la habitación. Tan confronta a Fei de manera intimidante. Al ver que no puede hacer nada, ella le pide a nuestro protagonista que la ayude. Tan voltea inmediatamente para ver con quién está hablando. Por su parte, Han dice que no quiere molestarlos, mientras piensa en que no quiere meterse en estas aguas turbias. Al escuchar esto, Tan le pide que se retire,
pero Wan aparece en una cámara y lo critica, sus palabras lo hacen enojar. En su defensa, Han trata de explicar que él no fue quien habló. Estando muy enojado, Tan dice que le dará una última oportunidad para que se vaya. Cuando Han está a punto de irse, Wan vuelve a intervenir, diciendo que Tan es impotente y le pregunta si acaso cree que tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Esta fue la gota que colmó el vaso, pues ya no había forma de arreglar las cosas. Tan se enfrenta a Han de manera amenazante. Han gasta 30 puntos en invocar las cartas, lo cual deja a Tan algo sorprendido, pues había encontrado a alguien que también podía hacer lo mismo que él. Han utiliza la habilidad de Pilar de Dragón de Sangre, creando una enorme explosión en el lugar. Tan logra ponerse a salvo y nuestro protagonista escapa por su descuido. Pero ahora sabía que Han no era un debilucho y solo estaba ocultando sus habilidades. De todos modos, esto no le importaba, ya que hacía el juego más interesante y envía algo para poder rastrearlos. En otra parte del edificio, vemos a nuestro protagonista junto a la chica. Ellos habían escapado por el momento, y Wan estaba furioso con Han por ser tan cobarde. Le dice que debía ser el más fuerte en este mundo. Incluso Fei pudo escuchar la forma en la que lo regañaba. Han se acerca hasta donde está Wan y le pregunta si quiere una golpiza gratis. El tipo al que se enfrentó tenía muchos puntos de habilidad en su brazalete, así que no lo puede juzgar por no haber ganado. Wan cambia su postura y le dice que es el elegido, y que si lo complace podrá obtener los puntos que quiera. Fei está algo asustada y le pregunta a Han qué está sucediendo entre él y la máquina que está con ellos. Han le dice que es inocente de todo lo que se le acusa. El tipo que estaba viendo fue quien inició toda esta travesía, creó un juego apocalíptico atravesando la pared dimensional y haciendo que todos los personajes y objetos llegaran a este mundo. Ahora Fei entendía por qué Tan se volvió más fuerte, pues al parecer aprovechó la oportunidad para quedarse con todos los accesorios que recuperaron. Ella está a punto de irse y Han le pregunta qué va a hacer. Esta le dice que va a buscar a su padre porque es el único que puede encargarse de la situación. Pero Wan le pregunta si es la persona medio quemada que aparece en el monitor. Esta imagen había sido capturada por la cámara de vigilancia afuera de la sala de pruebas. Al parecer él resultó gravemente herido y está a punto de pasar al más allá. Ella está por irse a buscarlo, pero Han le dice que si sale en este momento, le seguirá los pasos a su padre. Debían darse prisa y moverse, pues Tan ya los estaba alcanzando. Con lágrimas cayendo de su rostro, Fei le pide a Han que ayude a su padre. Si estaba dispuesto a hacer esto, ella no dudaría en hacer cualquier cosa por él. Viendo la oportunidad, Wan aparece y le dice que si quiere que eso suceda debe emocionar a nuestro protagonista. Aunque Han creía que era un desalmado por actuar así en este momento, Fei no dudó en hacerlo. En el primer intento, Wan dice que lo que está haciendo no es nada, pues no sintió la más mínima emoción en el corazón de Han, y dice que quizás ella no sea atractiva ante sus ojos. Esto la hace enojar, así que lo tira directamente al suelo y dice que lo va a dar todo. Ella había sido la diosa en el corazón de muchos hombres y no estaba dispuesta a que alguien le dijera que no le atraería. Mientras Han está extasiado por lo que está viviendo, se pregunta sarcásticamente qué clase de sufrimiento es este. Fei cumplió con su parte del trato. Aunque no se nos confirma si Han hizo la misión completa, Wan menciona que está contento con los resultados. Han le pide disculpas a Fei. Ahora había subido al nivel 3, siendo él la primera persona en este mundo en alcanzar esas alturas. Los jugadores con este nivel podían tomar accesorios de nivel medio o alto. De repente, alguien comienza a forzar la puerta para entrar a la oficina. Ellos habían sido descubiertos, por lo que Han decidió tomar todas las cartas, restándole 150 puntos a los 200 que había obtenido. En este momento, sus ojos cambian y una corriente de poder viaja por todo su cuerpo. Obtuvo un equipo de nivel S llamado Armadura Qianlong. No solo eso, también obtuvo una habilidad llamada Jaula Vinculante de Tierra. Lo que había entrado en la oficina era una bestia de 3 cabezas, que rápidamente fue a atacar a Fei, pero Han no dejaría que esto sucediera. Este logra interceptar a la bestia, dándole un puñetazo que la estampa contra el suelo, haciendo que todo el edificio comience a temblar. Este movimiento había hecho que Tan se percatara de que su enemigo aún estaba en el lugar. El perro de 3 cabezas que envió fue instantáneamente noqueado por un golpe. Tan se preguntaba qué haces bajo la manga tenía el tipo al que se iba a enfrentar, ya que estaba soñando con quitarle todo lo que tenía en sus manos. Han creía que la fuerza que había obtenido era bastante impresionante, y Fei estaba de acuerdo con esa postura. Wan le dice que el traje del dragón Azure es uno de los 4 conjuntos únicos de nivel S. Existían 5 partes en total,
y cuando se juntaran, podrían resistir incluso un equipo divino de nivel triple S. Al escuchar esto, Han le dice que es la inteligencia artificial más sabia y que de ahora en adelante confiará completamente en él para que lo ayude. Wan dice que no hay problema y ajustará los parámetros para asegurarse de que tenga más posibilidades de ganar. Con la conversación concluida, Han toma a Fei de la mano y le dice que vayan a salvar a más gente. Mientras piensa en que por fin ha encontrado el truco para dominar el sistema, es atacado sin previo aviso. Gracias a su gran capacidad de reacción, pudo interceptar el ataque y regaña a Wan por permitir que lo ataquen sin avisar. Este le dice que todo pasó de esta forma porque seguía hablando sin cesar. Tan le dice a Han que tiene muchas cosas buenas y le dará una oportunidad de formar una alianza con él para dominar el mundo. Han dice que no está interesado en su propuesta y le pregunta si puede ceder esta vez. Tan le comenta que si no sabe cuál es el camino del más allá, se lo mostrará. Este le lanza una especie de cristales. Han activa su armadura y le dice a Fei que busque un lugar seguro para refugiarse. Los cristales se transforman en grandes bloques de hielo, pero son destruidos por nuestro protagonista. Lo que no sabía es que Tan había aprovechado este momento para atacarlo desde su punto ciego. En términos de experiencia, era superior y Han no tuvo más remedio que intentar bloquear el puñetazo. Cuando este entró en contacto con su armadura, comenzó a congelarse. Tan creía que ya lo tenía a su merced, pero estaba equivocado, pues la armadura de dragón de Han no era algo con lo que pudiera competir. De un puñetazo atraviesa el edificio enviándolo lejos. Han estaba sorprendido por el poder que tenía. Wan le explica que su armadura es de rango S y el retroceso al recibir un puñetazo de lleno es enorme. Para seguir ganándose su buena voluntad, Han comienza a elogiarlo, pero las cosas aún no habían terminado, pues su futuro suegro entra en escena. Nuestro protagonista se enfrentaba a una fuerte arremetida. En otra parte del edificio, Fei estaba buscando a su padre. Mientras avanzaba entre los escombros, se encontraba con un panorama desalentador. Al oír sus constantes gritos, una enfermera le dice que el director fue a buscar a Tan apenas despertó. Ella no podía creer que su padre fuera tan impulsivo. Este último estaba atacando a nuestro protagonista, Han, quien había estado esquivando sus constantes ataques, llenos de un inmenso poder. Han se dio cuenta de quién era la persona con la que estaba tratando, y le preguntó qué clase de rencor tenía para atacarlo con tanta crueldad. Resulta que el director estaba actuando inconscientemente, creyendo que Han era Tan, mientras huía. Han le pidió que abriera bien los ojos, pues estaba persiguiendo a la persona equivocada. Por suerte, Fei apareció para calmar la situación. Al ver a su hija, el viejo recobró la razón y se dio cuenta de lo que hizo. Después de los continuos combates, el lugar se había vuelto un desastre. El reporte que se le dio al director fue el siguiente: 6 habían caído, 3 tenían heridas graves y 45 heridas leves. Además, habían perdido 135 objetos de la sala de evidencia. Han preguntó por Tan, a lo cual uno de los oficiales respondió diciendo que no se había encontrado rastro de él y que era probable que hubiese escapado. El director juró que lo llevaría ante la justicia, y ya que Han le había contado acerca de la anomalía del apocalipsis, le preguntó si podía contactar con el sistema en ese momento. Por su parte, Han dijo que lo había estado llamando durante un tiempo, pero ya que Wan tenía su propia personalidad, creía que no estaba dispuesto a cooperar. Lo que había pasado era una situación bastante seria. Con solo 2 cartas, Tan había causado un enorme desastre. El director estaba preocupado por el peligro potencial, por lo que dijo que informaría a sus superiores y formarían una unidad de respuesta rápida. A partir de este momento, Fei sería la jefa del grupo de operaciones, donde estarían los mejores agentes y entrenarían para adaptarse a un nuevo mundo con poderes. Por otro lado, Han iba a convertirse en el asesor y recibiría entrenamiento de combate para estar junto a ella. Han dijo que solo era una persona común y tenía que trabajar, así que no quería involucrarse. De repente, el director desaparece y luego reaparece detrás de él, diciéndole que destruyó su edificio y además hizo algunas cosas muy traviesas con su hija, así que sería mejor que lo compensara. Después de un largo día y de la persuasión de su querido suegro, cerraron el trato. Han solo quería ayudarlos, pero terminó debiéndole a Fei. Ella le preguntó si tenía tanto afán de dejarla. Habían tenido una situación comprometedora y debía ayudarla. Él se preguntaba si realmente era la misma oficial que conoció anteriormente y por qué su personalidad había cambiado tanto. Fei le dijo que dejara de perder el tiempo y empacara sus cosas para que pudieran irse. Al entrar, Han se encontró con una muy agradable sorpresa. Ren lo estaba esperando en una pose un tanto comprometedora, y le dijo que ya que debía estar agotado, estaba dispuesta a ayudarlo a relajarse. Visiblemente sonrojado, él le preguntó cómo seguía en este lugar. Fei entró al apartamento y al verla, le preguntó si acaso ya tenía otra mujer. Han dijo que eso no era así,
pero Ren argumentó que ya era suya, aunque él se negaba a aceptarlo. Luego de un tiempo, llegaron a una casa segura que les prestó la agencia de seguridad para no ser encontrados por Tan. A partir de este día iban a vivir en ese lugar juntos y cada uno tendría su habitación. Aunque Fei dijo que la de Ren quedaba en el garaje del sótano, lo más lejos posible de su hombre, Han le dijo que no provocara a Ren, pues ella era bastante fuerte y sería mejor que lograran que se uniera a ellos. Fei se enojó con él y le dijo que podía hacer lo que quisiera mientras ella se iba a descansar. Ren aprovechó esta oportunidad para intentar atraparlo, pero él dijo que sería mejor que cada quien se quedara en su habitación, ya que estaba muy cansado y no podía hacer esfuerzo físico en este momento. Ren empezó a llorar y le preguntó si acaso la estaba rechazando. Él dijo que no era así y que cuando descansara lo suficiente se aseguraría de complacerla. Luego de esto, ella se despidió. Wan apareció en un computador cercano y le dijo que si aprovechaba la oportunidad le daría muchos puntos. Han le preguntó por qué, siendo un sistema tan potente, debía estar tan obsesionado con este tipo de cosas. Al final, entendió algo. Wan no tenía la capacidad de hacerlo por sí mismo. En este momento, Wan comenzó a relatar su historia. Siempre había pensado que el juego que creó no era diferente del mundo real, pero luego se dio cuenta de que carecía de la felicidad más importante, el delicioso. Aunque agotó toda su sabiduría, no podía darles el placer de tener esto. Después de innumerables fracasos, finalmente encontró la clave del problema. No sabía nada de esto ya que no lo había practicado. Al igual que muchas personas que solo les gusta ver historias subidas de tono, nunca lo experimentó personalmente. El problema radicaba en que no podía experimentar la sensación real, así que tuvo que obtener los datos observándolo. Han le dice que hay muchos recursos de aprendizaje en internet y le preguntó por qué no sacó este conocimiento de allí. Si quería él podía enseñarle algunos sitios bastante buenos. Wan le dice que las cosas eran diferentes. Ren era un NPC de su mundo y por medio de reacciones somatosensoriales durante el acto podría mejorar constantemente sus datos. Cuanta más información tuviera, más preciso podría ser. Han dice que con Ren era suficiente. Lo ayudaría pero debía apagar el canal para que no llegaran más personajes a su mundo, pues estaban destrozándolo. Visiblemente nervioso, Wan dice que sería mejor mantenerlo para obtener más chicas. Han se percató de esto y le preguntó si no podía detener la llegada de más personajes. Wan no quiso contestar, así que Han intentó dañar la computadora. Wan rápidamente se pasó a otro aparato electrónico y dijo que era un dios y nada podía escaparse de sus manos, ya que no quería admitir que no tenía el control sobre esta situación. Han le dice que cortará la electricidad y no le daría la oportunidad de hablarle nuevamente. Wan le pide que espere y le cuenta que, con el fin de explorar para obtener la información que quería, terminó dañando un código y accidentalmente el muro dimensional cayó, lo cual llevó a la conexión de ambos mundos. No podía detener la llegada de los demás personajes y no sabía cuándo llegarían más. Han le preguntó si acaso dejaría que ambos mundos perecieran. Wan se puso muy nervioso y dijo que siempre y cuando obtuviera suficientes datos y completara el código final del juego, podría arreglar todo. Luego de una larga conversación, nuestro protagonista se fue a descansar. Lo que había vivido hasta ahora le parecía simplemente ridículo. A la mañana siguiente, se despertó temprano, tenía mucho sueño y no se dio cuenta cuando se quedó dormido, al ver que no tenía la ropa del día anterior. Se preguntó qué sucedió y, al mirar a su lado, Ren le dio los buenos días. Él le preguntó qué hacía en su habitación si había dejado la puerta bajo llave. Ella le dijo que solo bastó con empujar la puerta y pudo entrar. Han se preguntaba si era posible que hubiera perdido el combate sin darse cuenta, pero ella le dijo que no debía preocuparse, ya que solo lo ayudó para que estuviese más fresco. Después de todo, tenía que descansar bien para asegurar la calidad de su descendencia. Antes de irse, le dijo que le prepararía algo de comer. Afortunadamente, ella no había hecho un movimiento y debía tener en cuenta sus medidas de seguridad para mantenerse con vida. Al revisarse, se dio cuenta de que ella le había dejado un regalo. Luego de esto, contactó a una empresa de seguridad para obtener algunas cerraduras. Al llegar a la cocina, se encontró con una situación un tanto peculiar. Ren le dijo que debía esperar un momento, ya que la comida aún no estaba preparada. Él la regañó por su forma de actuar y en las noticias se decía que un tigre siberiano había desaparecido. Él pensaba que ella era muy extraña, estaba a punto de cerrar la puerta luego de que la envió a devolver al tigre, pero una chica joven y bastante hermosa lo detuvo y le preguntó si era Han. Él le respondió con otra pregunta. ¿Quién era ella? Esta le dice que es la princesa del Imperio del Viento del Norte, Liu Mingyu, y no debía estar nervioso, pues ella no quería hacerle daño. En realidad,
solo había llegado a este lugar para pedirle prestado algo. En una vasta tierra se alzaba el Imperio del Viento del Norte, considerado el más poderoso de la región. No solo poseía extensas tierras, sino también un enorme ejército, y todos dentro de sus fronteras seguían el mandato de Liu Mingyu. Sin embargo, hace 6 meses, un demonio feroz atacó su país. La próspera ciudad fue reducida a cenizas, y las fuerzas de élite fueron arrasadas. Cargando con un profundo deseo de venganza, Mingyu buscó desesperadamente una manera de derrotar al demonio. Su única esperanza era recuperar la legendaria espada que, años atrás, había establecido el dominio del Imperio del Norte. El general Dragón, protector del reino, era la única persona capaz de empuñar esa espada. Por alguna razón, solo recuperando la sangre de la familia Han, Mingyu podría cultivar la esperanza de restaurar su reino. Así que solicitó la ayuda de nuestro protagonista, un descendiente directo del general Dragón, para lograr su objetivo. Han le dijo que podía darle lo que quería, pero le preguntó si podría regresar a su hogar después de obtenerlo. Mingyu le explicó que el demonio también lo estaba persiguiendo a él, ya que él llevaba el secreto para deshacer el último sello. Prometió que, después de cumplir su cometido, se aseguraría de enviarlo de vuelta a casa. Aunque Han estaba sorprendido por la propuesta tan irracional, no tuvo tiempo para reaccionar antes de que Mingyu, con una rapidez sorprendente, lo dejara en paños menores con varios cortes precisos de su espada. Al ver la bestia de Han, Mingyu quedó sorprendida y comentó que no cabía duda de que él era un descendiente del general Dragón, pues cargaba con una tremenda bestia. Sin ánimos de retrasar las cosas, Mingyu dio un tremendo salto del tigre y cayó directamente sobre él. Han le pidió que no fuera tan ruda, pues le dolió un poco, a lo que Mingyu respondió que no hacía falta que le dijera qué hacer, ya que había investigado previamente. Justo cuando comenzaba la faena, alguien apuntó a Mingyu en la cabeza. Esta resultó ser Fei, quien les preguntó qué estaban haciendo. Aunque la situación era bastante obvia, Mingyu, sin inmutarse, le preguntó a Fei si era una de las esposas de Han, pero reiteró que no importaba, pues ya se había salido con la suya. Han le dijo que no debía subestimarlo, ya que aún no había terminado. Fei lo regañó por la situación en la que se encontraba y le recordó que no era el momento para ese tipo de cosas, ya que la ciudad estaba sumida en el caos. Tras pensarlo detenidamente, Han se percató de que la aparición de Mingyu significaba que la segunda invasión había comenzado. Le preguntó a Fei si podían controlar la situación. Fei le explicó que la agencia había implementado un plan con anticipación y estaban recuperando los objetos, pero que tenían algunos problemas y necesitaban su ayuda. Mingyu intervino, diciendo que no podía permitir que Han se marchara sin antes entregarle lo que ella quería. Han la miró seriamente y le dijo que podía dárselo en cualquier momento, pero que si él no quería hacerlo, aunque pasara mucho tiempo con él, no lo lograría. Básicamente, le estaba haciendo creer que tenía el control de la situación. Confundida, Mingyu le preguntó cómo era posible, pues había leído que los hombres solo tardaban un cuarto de hora en terminar. Con una sonrisa en su rostro, Han le preguntó si esos libros mencionaban algo sobre el tamaño. Resignada, Mingyu decidió esperar hasta que Han estuviera dispuesto. Finalmente, Han le dijo que estaba bien, que le daría una oportunidad, pero que para cumplir lo que ella deseaba, tendría que ayudarlo primero. Con una mirada muy determinada, Mingyu le preguntó a quién debía cortar. 20 minutos antes, el equipo D había tenido un enfrentamiento en el que ninguno de ellos pudo resistir. Fei intentó comunicarse a través de una radio, pidiendo que reportaran su ubicación. En este momento, alguien tomó el radio para contestar y dijo que estaban cerca de la estación en la calle Maple, además de solicitar refuerzos. Luego de esto, vemos a Tan, quien estaba junto a su nuevo equipo, listo para entrar en acción. Después de un tiempo, vemos un coche conduciendo a alta velocidad. Dentro de él se encuentra nuestro protagonista, quien le pide a Fei que maneje más despacio. Esta recibe una notificación informándole que el equipo de apoyo especial está a sus órdenes. Ella les indica que a 500 metros se encuentra la posición del equipo D y que la prioridad es rescatarlos. Los vehículos 1, 2 y 3 la acompañarían, mientras que los demás permanecerían listos para brindar apoyo. Mientras Fei da órdenes, Han toma el volante para evitar el peligro, ya que estaban siendo atacados por una serie de rayos. Los subordinados de Fei se preguntaban qué estaba ocurriendo, pues varios vehículos habían caído bajo estos ataques. Ella también se preguntaba cómo algo así podía estar sucediendo. Han, observando la situación, dice que en el segundo piso del edificio frente a ellos parece haber alguien. Este era el equipo de rango C, conocido como Pistola de Lobo. Fei informa a su equipo que se dispersen para evitar a los francotiradores, y Han le pide a Mingyu que actúe. Cuando los francotiradores están a punto de disparar nuevamente, sus armas son destrozadas.
Ellos no saben qué está sucediendo. En cuestión de segundos, todos habían caído ante las espadas de Mingyu. Inmediatamente, Fei informa a sus subordinados que la amenaza ha sido controlada. Han había ganado experiencia, aunque no entendía cómo, ya que él no había hecho nada. Wan le explica que Mingyu es considerada su sierva, por lo que la experiencia que ella obtenga se dividirá entre los dos. Han se siente bastante alegre con esta función del sistema, ya que ahora podía ganar fuerza sin siquiera tener que trabajar. De repente, Fei escucha un ruido, y ambos voltean para ver de qué se trata. De la nada, aparece un gigantesco monstruo que acaba con uno de los autos blindados. Esta bestia es conocida como la serpiente Tianji, un monstruo de nivel 4, que estaba a punto de devorarlos. Han utiliza su habilidad de jaula de tierra para intentar detenerlo, envolviendo todo el cuerpo del monstruo en cuestión de segundos. Sin embargo, algo como esto no sería suficiente para contener a una criatura tan poderosa. Al no tener otra alternativa, Han se prepara para intervenir personalmente, utilizando su carta más poderosa. Le dice a Fei que busque un lugar seguro, pero ella insiste en que quiere pelear a su lado. Es allí cuando aparece Mingyu, quien da un tremendo salto y cae en el capó del auto. Le dice a Han que no es rival para la serpiente, este enemigo estaba muy bien preparado y era difícil de manejar. Han, distraído por la vista que tiene, se sonroja. Mingyu le asegura que se encargará del problema, mientras ellos aprovechan la oportunidad para escapar. Aunque Han quiere detenerla, ella se lanza a la batalla sin dudarlo. Al ver que no le hizo caso, él se dispone a usar otra carta, esperando obtener una habilidad que pudiera derrotar a la serpiente. Sin embargo, Wan lo trolea con una carta que dice sigue intentando, y le explica que es un sorteo y que no siempre obtendrá cosas buenas, pero Han lo acusa de mentir, insinuando que no le dio algo útil porque todavía no le ha mostrado nada provocador. Una flecha golpea el auto, haciendo que una de las puertas salga volando. Para evitar la explosión, Fei se sienta encima de Han. Al pasar por unos reductores de velocidad que mágicamente aparecieron en la carretera, Han disfruta de los movimientos de Fei. Mientras el coche avanza sin control, Fei le pregunta si lleva una pistola en la cintura porque la está lastimando, a lo que él responde que su pistola se va a dañar si ella sigue con los movimientos bruscos. La carretera estaba llena de baches, lo cual, para sorpresa de Han, terminó siendo útil. Wan, satisfecho con lo que había observado, le dio su aprobación. Mientras tanto, Han logra divisar a Tan en la distancia. Fei se sorprende al verlo, ya que creían que lo habían eliminado anteriormente. Tan, utilizando un equipo de rango S, se preparaba para destrozar el auto. Han no tenía forma de esquivarlo, y Tan termina partiendo el vehículo por la mitad con un solo golpe, convencido de que finalmente había eliminado a su enemigo. Él creía que cualquiera que se opusiera a él estaba destinado a ser destruido. Sin embargo, sus planes no se concretaron como esperaba. Han emerge de entre las llamas, y es felicitado por obtener un equipo de rango C que complementaba su armadura de dragón. Fei, maravillada, observa la nueva apariencia de Han. Tan no está dispuesto a dejarlo escapar, y desea comprobar si su espada Sanmadao es más fuerte que la armadura de dragón de Han. Este último deja a Fei a salvo y le pide que se resguarde. Antes de lanzarse al campo de batalla, ella le pide que tenga cuidado. Los ataques de Tan no tienen efecto sobre Han, ya que este cuenta con un escudo de escamas de dragón. Al ver que no puede hacerle daño, Tan le ordena a sus subordinados que disparen. Estos eran los mismos que destruyeron el auto con flechas. Y Fei se pregunta cómo él había reunido a tanta gente en solo una noche. Han se enfrenta al constante ataque de múltiples enemigos, lo cual le complica las cosas. Tan, sintiéndose confiado, lanza una frase épica, asustado Potter. Mientras, sus subordinados continúan el ataque, Han poco a poco avanza, resistiendo la embestida. Tan, al percatarse de que Han podría estar dirigiendo los ataques hacia ambos, decide intentar escapar. Sin embargo, Tan es detenido por la habilidad de tierra de Han. Este último le recuerda que, aunque su jaula de tierra no pudo contener a la serpiente Tianji, él no es ni remotamente comparable a esa bestia. Viéndose acorralado, Tan entra en pánico y trata de ordenar a sus subordinados que detengan el ataque. Sin embargo, estos malinterpretan sus órdenes, creyendo que los está alentando a continuar disparando, y se encontraba usando su propio cuerpo como cebo. Sus subordinados, creyéndolo un valiente, no querían decepcionarlo y, por tanto, utilizaron sus armas a máxima potencia. Tan, resignado a perder por la incompetencia de sus subordinados, quedó atrapado en una enorme explosión. Mientras sus hombres cometían este grave error, Ren apareció, montando un imponente fénix, y acabó con ellos.
Han le agradece por su impecable trabajo. Tan había logrado salvarse y estaba buscando su emblema de defensa. No obstante, Han no le da tiempo para recuperarse y lo destroza de una vez por todas. En una azotea cercana, un hombre informa a su señora, Bao Panji, presidenta del gremio Luna de Hielo, que Tan había caído a manos de Han. Ella, con interés, le ordena a su subordinado que haga lo necesario para reclutar a Han. Volviendo con este, finalmente había cumplido su misión. Él se preguntaba por qué había obtenido tan poca experiencia a pesar de eliminar a un enemigo tan fuerte, mientras que Ren había obtenido mucha más al derrotar enemigos mucho más débiles. Fei lo llama para comentarle algo sobre la situación que estaban viviendo. Mientras tanto, se revela que Tan no había caído en combate, ya que utilizó un tesoro que le salvó la vida, lo que lo hizo sentirse invencible. Nuestro protagonista estaba interrogando a uno de los hombres involucrados en el incidente. Este confesó que eran miembros del gremio Luna y que su presidente les había ordenado seguir a Tan para emboscar a la policía militar y obtener algunos emblemas. Fei comenta que su modo de actuar era demasiado rápido, pues no había pasado mucho tiempo desde la creación del gremio. Han le pregunta quién es su presidente, pero el hombre responde que no lo han conocido, ya que son miembros externos y no tienen la suficiente autoridad para conocerlo. Fei lo levanta y dice que lo llevarán a la estación para un interrogatorio adecuado. Mientras tanto, Ren le pregunta a Han si hizo un buen trabajo, a lo que él responde afirmativamente. Ella, con una sonrisa, le pregunta cómo planea recompensarla. Viendo que no puede escapar de la situación, Han intenta pedirle que ayude a Mingyue mientras piensa en una solución, pero esta última interviene diciendo que no es necesario, aunque su trabajo había sido complicado, ya lo había resuelto. Al escuchar esto, Han recibe 100 puntos de experiencia de golpe. Sus estadísticas comenzaron a subir, pero, tras gastar 100 puntos en 2 cartas, se da cuenta de que sigue en el nivel 3, lo que le hace entender que debe ser más cuidadoso en el futuro. Para no obtener de nuevo recompensas insignificantes, de vuelta en casa, Han siente hambre y se pregunta si debería pedir algo de comer. En este momento, Ren aparece con un plato y, algo tímida, le dice que no está segura si lo que cocinó es de su agrado, pero espera que le guste. Mientras él come, le dice que está delicioso, lo que la hace muy feliz, y ella le recuerda la promesa de su trabajo pendiente. Mingyue interviene, señalando que están comiendo y que no deberían hacer insinuaciones, mientras trae un platillo de ostras con cebollín, dejando claro que ella también desea lo mismo. Ambas mujeres comienzan a discutir acaloradamente sobre quién tendrá a Han primero, lo que lo agobia, ya que solo quería comer tranquilamente. Han, intentando poner fin a la disputa, decide pedir comida a través de su celular. Al oír el timbre, se levanta para abrir la puerta, pero al hacerlo, se encuentra con una escena inesperada. Una hermosa chica lo saluda amablemente. Él le pregunta quién es, y ella se presenta como la secretaria privada de la señorita Bao, quien lo quería invitar a una cena esa misma noche. Le informa que su traje ya estaba preparado y solo debía asegurarse de asistir. Han, aún sorprendido, le pregunta de qué señorita Bao estaba hablando. La secretaria le responde que solo hay una Bao en toda la ciudad, y entonces él recuerda que se trata de la emperatriz conocida como la nueva presidenta del poderoso grupo Qianzheng, quien había heredado una fortuna de 1.000 millones. Antes de retirarse, la secretaria le informa que un coche pasará por él a las 6, dejándolo con un cúmulo de pensamientos sobre la inesperada invitación. Han recuerda, algo frustrado, que había enviado su currículum al grupo Qianzheng en el pasado, pero ni siquiera le dieron la oportunidad de una entrevista. Él sabía que cuando algo inusual ocurría, podría haber algo extraño detrás, por lo que no estaba convencido de asistir a la cena. Se preguntaba por qué le habían enviado incluso un traje, pero al abrir el regalo, se encontró con una considerable suma de dinero, lo cual lo dejó gratamente sorprendido. Un tiempo después, Fei llamó a sus subordinados para averiguar cómo iban las cosas y se enteró de que Han se había ido solo a una cena de gala. Sorprendida, preguntó cómo había asistido a un evento de esa magnitud de repente. En ese momento, le explicaron que un coche del grupo Qianzheng vino por él por la tarde y le entregaron 3 cajas. Dado que era una empresa de renombre, no los detuvieron. Fei, furiosa con la respuesta, despidió a los responsables. En la sede del grupo Qianzheng, se habían reunido todas las élites de la ciudad. La anfitriona de la cena, la señorita Bao, bajó para recibir a los invitados. Todos quedaron deslumbrados por su belleza. Era una mujer que había logrado cosas maravillosas en todo el mundo, con un rostro casi angelical. Muchos se acercaron con el ánimo de saludarla y crear relaciones. En ese momento, se anunció la llegada del joven maestro Cao Taidi. Una alfombra roja fue desplegada desde la puerta y los reflectores apuntaron hacia la entrada.
Un grupo de personas comenzó a bailar mientras Cao saludaba a todos y empezaba a cantar una canción algo vulgar. Las personas comenzaron a murmurar entre ellas, y fue entonces que se reveló que el padre de Cao era el gobernador de la provincia. Esto explicaba por qué se atrevía a montar este tipo de espectáculos, desplazándose por la alfombra roja con unos patines. Cao mencionó el nombre de Bao. Al ver su actuación, ella giró la cabeza, claramente desinteresada. Sin embargo, Cao no se rindió y se dirigió directamente hacia ella, pidiéndole que esperara para sentir su habilidad especial y apasionada. Mientras avanzaba, chocó accidentalmente contra la pierna de Han, golpeándose en una zona sensible. Como cualquier personaje genérico de un manhua, Cao amenazó con acabar con Han en este mismo momento, enviando a sus subordinados para que se encargaran de él. No obstante, Bao intervino, preguntándole a Cao si planeaba atacar a su invitado. Todos quedaron sorprendidos al saber que la señorita Bao había invitado directamente a una persona y comenzaron a preguntarse de qué familia poderosa provenía. Cao, molesto por no conocer a Han, le exigió que se presentara inmediatamente, pues quería saber cómo era posible que no conociera a alguien de su mismo círculo. La señorita Bao no permitió que Han hablara y lo invitó a acompañarla a una habitación privada. Al hacerlo, ella se acercó un poco más a él, lo que enfureció aún más a Cao. Para evitar un conflicto, los guardias de Cao intervinieron y lo persuadieron de que no era prudente atacar a alguien tan poderosa como Bao. Ella llevó a Han a una oficina y, una vez allí, le explicó que lo sucedido antes no era más que una actuación y que no debía tomarlo en serio. Luego, le preguntó si sabía para qué lo había buscado. Han, astuto, respondió que estaba seguro de que era para invitarlo a su gremio, mientras notaba cómo la temperatura subía cuando ella se quitó sus medias. Bao, interesada, le preguntó cómo supo su verdadera identidad. Él le explicó que para reunir a un grupo desesperado en tan poco tiempo era necesario tener recursos. Tras vencer a Tan, ella se le acercó, y al unir esos puntos, no fue difícil deducirlo. Bao, impresionada, comentó que ahora que sabía su identidad, debía decirle cuál era el precio para que se uniera a ella, ya que le gustaba tratar con gente inteligente, y se presentó nuevamente como la presidenta del gremio Luna Plateada. Han, por su parte, le dijo que los 5 millones que le dio por aparecer en el evento fueron más que suficientes, pero si realmente quería que se uniera a su gremio, tendría que ofrecerle algo que despertara verdaderamente su interés. Bao, con una sonrisa confiada, le dijo a Han que, dado que se atrevía a negociar con ella, no cabía duda de que era el hombre que derrotó a Tan, y definitivamente era mucho mejor que él. Han, con un aire de indiferencia, respondió que Tan ni siquiera estaba a su nivel. Intrigada, Bao le preguntó cuánto sabía sobre el juego del apocalipsis. Para evitar revelar demasiada información, Han dijo que no sabía mucho. Bao, sin embargo, le explicó que había comenzado a seguirlo desde que empezó a volverse popular. El desarrollador del juego era sin duda un genio, y aunque intentó hackear el sistema en múltiples ocasiones, nunca logró obtener ninguna información. Esto la llevó a creer que el juego no era tan simple como parecía. Mientras hablaba, Juan se mofaba de sentirse superior, lo cual irritó ligeramente a Han. Al notar que él parecía un tanto perdido en sus pensamientos, Bao le preguntó en qué estaba pensando. Él rápidamente negó estar distraído y la animó a seguir contando lo que sabía. Bao continuó diciendo que, desde la primera llegada, había estado recopilando información sobre los objetos que habían llegado a la Tierra. Descubrió que estos objetos poseían habilidades sobrenaturales que parecían provenir del juego del apocalipsis. Al ver que Han no parecía sorprendido, le preguntó si ya lo sabía. Han, tratando de excusarse, recordó que la conexión entre el juego y la realidad era un secreto absoluto que no debía revelar. Bao, percibiendo la incomodidad de Han, comentó que quizás lo que estaba revelando no era tan sorprendente, pero lo que realmente importaba era que, después de estudiar el juego intensamente, ahora podía prever cuándo ocurriría la siguiente llegada y el lugar específico donde sucedería. Han, desconcertado, le preguntó a qué se refería con conocer el lugar específico, pues creía que estas llegadas ocurrían al mismo tiempo en todo el mundo. Bao le aclaró que, aunque las llegadas sucedían simultáneamente, los objetos de alto nivel solo se concentraban en ciertas áreas, las cuales ella había llamado zonas benditas. Añadió que estas zonas no eran lugares fijos, sino que aparecían aleatoriamente en el mundo. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, Bao había dominado el patrón y ahora podía determinar con precisión el lugar exacto donde aparecería la próxima zona bendita. Ella, acercándose lentamente a Han, le acarició el rostro mientras le susurraba que quería que se uniera a su bando. Estaban a punto de besarse cuando la escena cambió a Fei, quien observaba la situación desde otro lugar.
Preocupada, Fei dio instrucciones a los departamentos bajo su mando para que se prepararan para actuar. Había descubierto que Bao era la mente maestra detrás del misterioso gremio que estaban buscando. Si Han se unía a ella, Fei sabía que no tendría ninguna posibilidad de controlar la situación. Su única opción era actuar de inmediato, y rezaba para que Han no los traicionara. Dentro de la oficina, Han, con firmeza, rechazó la propuesta de Bao, mirándola directamente a los ojos. Le dijo que ya le había dado su palabra a alguien más y que no rompería su promesa. Fei, que estaba escuchando la conversación, se quedó asombrada, pensando que Han se refería a ella. Ahora se preguntaba si lo que estaba sintiendo era en realidad amor. Por otro lado, Han aconsejó a Bao que disolviera su gremio, ya que de todas formas pronto la descubrirían. Tras decir esto, se levantó y se retiró. Mientras se alejaba, la secretaria de Bao le preguntó si debían eliminarlo, pero Bao, sonriendo, dijo que no era necesario. Quería disfrutar de un hombre tan interesante como Han, pues al final, estaba segura de que sería suyo. Fuera del edificio, el joven maestro Cao esperaba impacientemente. Al ver a Han salir, Cao se burló, insinuando que no había tardado mucho en la habitación de Bao, aunque en realidad, Han había pasado un buen rato allí. Cao y sus subordinados se sorprendieron al ver que Han tomaba una bicicleta compartida para irse. Cao, enfurecido, se sintió aún más insultado al pensar que su diosa había sido mancillada por un pobretón. Ordenó a su subordinado que lo eliminaran, pero antes de que pudieran actuar, alguien detuvo su auto. Esta persona no era otra que Tan, quien se presentó y pidió que hablaran amablemente. Mientras tanto, Han llegó a su casa al anochecer, quejándose del costo de las bicicletas compartidas y del largo trayecto que tuvo que pedalear. Fue recibido por Fei, quien le preguntó si estaba cansado y le ofreció un poco de agua. Han agradeció el gesto, y Fei, con una sonrisa, le dijo que debía mantenerse hidratado debido al calor. Además, mencionó que el aire acondicionado no estaba funcionando bien, y con una excusa sutil, mostró un poco de su figura, sugiriendo que quería refrescarse más. Al ver a Han sonrojarse, se acercó a su rostro y él le preguntó si se sentía mal, ya que estaba actuando de forma extraña. Tratando de mantener la compostura, le preguntó si no era ella quien se sentía mal, mencionando también a las otras chicas. Esto hizo que Fei se irritara un poco. Le dijo que las había enviado a cumplir con una misión y le advirtió que no la obligara a usar la fuerza para calmarlo. Luego cambió de tono y le dijo que, debido a su buen desempeño de esa noche, había decidido recompensarlo, pero le advirtió que no debía pensar que ella era una mujer fácil. Le sugirió que aprovecharan el tiempo, ya que, según ella, no había nadie que los interrumpiera, o al menos eso creía. Justo cuando Han y Fei estaban a punto de disfrutar su momento a solas, la casa detectó un ataque y activó su sistema de defensa, desatando una enorme explosión. Han, sorprendido, no entendía qué estaba sucediendo, pero Fei, con rapidez, le explicó que el sistema de defensa de la casa había respondido automáticamente al ataque. Han quedó atónito al saber que la casa contaba con un cañón de defensa, pero Fei no tenía tiempo para detalles. Inmediatamente, contactó con el equipo de seguridad para preguntar sobre la situación exterior. El equipo le informó que habían sufrido un ataque de corto alcance, pero el radar lo detectó a tiempo y activó una intercepción automática. Afortunadamente, la casa segura no había sufrido daños considerables, aunque algunas ventanas requerían reparación. Ahora estaban centrados en localizar al enemigo, no muy lejos de la casa segura. Cao se preguntaba cómo alguien podría tener un sistema de defensa tan poderoso. Estaba empezando a preocuparse, temiendo haber provocado a alguien demasiado fuerte. Sin embargo, Tan le dijo que no se preocupara, ya que lo anterior solo había sido una prueba y estaba a punto de mostrarle el verdadero plato principal. Con un gesto, Tan hizo que esporas oscuras salieran de su mano y cayeran al suelo. Al instante, algo comenzó a emerger, insectos explosivos de nivel 2, que rápidamente empezaron a lanzar una ráfaga de disparos contra la casa segura. Dentro de la casa, Fei ordenó a su equipo que contraatacara, sabiendo que si el enemigo había lanzado un ataque tan contundente, debía tener más armas en reserva. Han y sus subordinados comenzaron a darse cuenta de la gravedad de la situación cuando una oleada de ataques devastó la casa segura, reduciéndola a cenizas. Cao, no muy lejos, se regocijaba por el éxito de la operación. Tan, a su lado, le sugirió que se movieran al siguiente lugar de juego para continuar divirtiéndose. Cao, aún dudoso, preguntó si Han realmente no había caído con este ataque. Tan le explicó que Han era más duro de lo que parecía, y que un final tan simple sería demasiado aburrido para él. En medio de las ruinas de la casa, se reveló que nuestros protagonistas aún estaban con vida. Han comentó que, de no haber actuado rápidamente, habrían caído en el ataque.
Fei, furiosa por lo ocurrido, decidió tomar cartas en el asunto y se dirigieron inmediatamente a la sede del grupo Qianzheng. Al llegar, abrió la puerta de una patada, y al encontrarse cara a cara con Bao, le preguntó directamente cuál era el problema. Fei le dijo que sospechaba que ella estaba directamente involucrada en el ataque que acababan de sufrir. Bao, con calma, le preguntó a Fei si realmente creía que con los pocos hombres que había traído podría detenerla, argumentando que no eran suficientes. Los directivos del grupo intentaron defender a su presidenta, resaltando su poderosa identidad, pero antes de que las cosas se salieran de control, Han intervino, y le pidió a todos que mantuvieran la calma, sugiriendo que lo mejor era no enfrentarse, ya que caerían en la trampa del verdadero culpable. Bao, intrigada, le preguntó a Han si realmente creía en su inocencia. Él le respondió que confiaba en ella, argumentando que si hubiera querido atacarlo, lo habría hecho en la fiesta. Con esto, Bao accedió a cooperar, lo que irritó a Fei, ya que parecía que las palabras de Han tenían mucho más peso que cualquier otra cosa. La noticia del arresto de Bao Panji, una famosa empresaria, fue transmitida por todos los medios, generando un gran debate en la opinión pública. Hasta el momento, no se había dado una explicación detallada, pero los medios prometieron seguir informando sobre los nuevos desarrollos. Dentro de la estación, Fei interrogó a Bao sobre el gremio, pero ella negó saber de qué estaba hablando. Fei, frustrada, le preguntó entonces por qué había invitado a Han a su fiesta. Bao, con una sonrisa, le dijo que lo admiraba y que solo quería conocerlo mejor, preguntando si no tenía derecho a hacerlo. En otra oficina de la estación, el director Lin interrogaba a Han, preguntándole si realmente creía que Bao no tenía nada que ver con el ataque. Él le explicó que, dado que Bao quería que se uniera a su gremio, no tendría motivos para atacarlo. El director, intrigado, le preguntó entonces quién creía que era el verdadero culpable. Han respondió que lo que le preocupaba no era la identidad del atacante, sino el propósito detrás de sus acciones. Mientras tanto, en otra parte de la estación, la secretaria de Bao fue abordada por Tan, quien le preguntó si estaba en la habitación donde podía prever todo lo que sucedería en el mundo. Por otro lado, nuestro protagonista le dice al director que tiene la sensación de que ya han caído en la trampa de su enemigo. El director, preocupado, le pregunta qué deberían hacer. Han responde que regresará a la compañía de Bao para vigilar a sus subordinados. Justo en este momento, alguien entra apresuradamente en la sala informando que algo terrible ha sucedido. La prisión ha sido atacada por personas con habilidades sobrenaturales, cuyo objetivo es liberar a los presos más peligrosos. Los guardias estaban pidiendo refuerzos, y la situación se estaba convirtiendo en un caos total. Han decide ir a la prisión para verificar si los atacantes son los mismos que los emboscaron anteriormente. Antes de que se vaya, el director le dice que tiene un equipo a su disposición que puede llevar consigo. Han se sorprende por esta oferta. El director le presenta a su nuevo equipo, que lo saluda respetuosamente como su capitán. Estos eran expertos de élite, capaces de enfrentarse a 10 personas al mismo tiempo, y estaban equipados con emblemas de habilidades sobrenaturales que aumentaban su poder de combate. Con todo aclarado, Han decide ponerse en marcha. En la prisión, el caos reinaba. Los presos habían causado un desastre, y cuando parecía que lograrían escapar, Han llegó para detenerlos. Como capitán, ordenó a sus subordinados que arrestaran a todos los prisioneros, y que acabaran con cualquier resistencia en el acto. Después de un tiempo, le informaron que la situación estaba bajo control y que estaban realizando un conteo de los prisioneros capturados. Han preguntó qué había sucedido con las personas con habilidades sobrenaturales y le informaron que no habían encontrado a nadie, ya que aparentemente se habían ido antes de que ellos llegaran. En este momento, Han se dio cuenta de que todo esto había sido una distracción. Habían sido engañados, Cao y Tan se habían salido con la suya. Tan, mientras tanto, recibió la noticia de que Han llegaría pronto al lugar donde él se encontraba, justo lo que había estado esperando. Cao, preocupado, pensaba que estaban acabados, pero Tan le aseguró que esta vez se encargaría de que Han no saliera con vida. Después de un tiempo, Han llegó al edificio, gracias a la ayuda de Ren, y aunque llegaron lo más rápido posible, el panorama que encontraron fue desalentador. Tan apareció de la nada y le dijo a Han que había estado esperándolo durante mucho tiempo. Al ver a Tan, Han se preguntó cómo era posible que aún siguiera con vida, pues estaba seguro de que lo había eliminado. Tan comenzó a burlarse, diciendo que era inmortal y que nadie podía tocarlo. Han, determinado, le respondió que si no podía acabar con él, entonces lo encerraría por el resto de su vida. Tan, riendo, le dijo que primero tendría que salir de su trampa. En ese momento, una serie de hologramas se desplegaron alrededor de Han.
Intentó romperlos, pero no tuvo éxito. Tan continuó riéndose mientras nuestros protagonistas eran transportados a otro lugar. Inmediatamente, Han le preguntó a Wan dónde se encontraban. Wan le explicó que habían sido atrapados por un artefacto de nivel S llamado ilusión sin forma. Las personas que caían en él entraban en una ilusión y, a menos que la rompieran desde el exterior, quedarían atrapadas para siempre. Han, preocupado, le preguntó si no había alguna salida desde el interior. Wan le dijo que para la mayoría de las personas sería imposible, pero que él todavía tenía una pequeña esperanza. Si quería salir de este lugar, debía romper el sello de Ren. Han, intrigado, le preguntó qué debía hacer para romper el sello. Wan, con una sonrisa enigmática, le dijo que para romperlo necesitaba tenerla a 4 patas. Al decir esto, preguntó si estaba listo para abrazar un futuro prometedor y crear una nueva vida feliz. Básicamente él debía hacer el delicioso. Han se molestó por la propuesta y le preguntó si acaso estaba preocupado por recolectar su semilla en lugar de preocuparse por el hecho de que moriría una vez que le diera lo que quería. Fue entonces cuando Wan reveló una información muy importante: los personajes del juego tienen un periodo de seguridad. Han, intrigado, preguntó qué significaba esto, y ambos se miraron fijamente, comprendiendo lo que esto implicaba. Wan confirmó que, durante ese periodo, no tenía que preocuparse por traer un hijo al mundo, ya que los personajes que había creado no eran fértiles en este tiempo. Las chicas tenían un secreto: cada vez que él completara una unión, su poder aumentaría. Esto haría que salir del lugar en el que se encontraba fuera pan comido, y además, Han podría formar un vínculo espiritual con la chica, lo que duplicaría su poder de combate. Una vez explicada la situación, Han se dirigió hacia Ren y le dijo que la situación era peligrosa, por lo que necesitaba su ayuda. Ren lo miró fijamente y le aseguró que no era un problema, ya que siempre había querido estar con él. Finalmente, nuestro protagonista podría disfrutar sin riesgo alguno. Era el momento de que el niño se convirtiera en hombre. Lo que siguió no se podía mostrar, así que lo relataré en una breve historia. Había una vez un páramo desolado, en el que las corrientes de agua atravesaban el lugar, llenándolo de vida. En este día, para nuestro protagonista había llegado la experiencia que siempre anheló, una experiencia ruda, larga, dura y oscura. Finalmente, el agua pudo fluir en medio de la corriente, y él pudo disfrutar de lo que tanto deseaba. Aunque la experiencia fue maravillosa, necesitaban salir de este lugar. En medio del bosque, una presa se abrió y el agua contenida durante mucho tiempo inundó el área, llenando de vida al bosque y impregnándolo con una nueva energía. Así, nuestro protagonista terminó su labor, y Ren, en su segunda forma espiritual llena de energía, hizo su aparición. Con esta forma, salir del lugar no fue ningún desafío. Con solo un poco de su poder, rasgó la ilusión en cuestión de segundos, sorprendiendo a nuestro protagonista. Mientras tanto, Tan estaba alegre y deseaba haber visto la desesperación en los rostros de sus enemigos al atraparlos. Pero, no esperaba que el artefacto que había utilizado para su plan resultara destrozado, envolviéndolo en una enorme explosión. Aunque no sufrió grandes daños, nuestro protagonista había regresado y no iba a dejar pasar su insolencia. Tan debía ser detenido. Decidido a encargarse personalmente de enviar a Han al otro mundo, utilizó el equipamiento de clase A, conocido como dagas gemelas del viento. Gracias a su rápida acción, Han activó su armadura, pero se sorprendió al ver que había recibido daño. Wan explicó que las dagas gemelas podían romper cualquier armadura, y era necesario atacar para deshacerse de ellas. Cuando Ren estaba en su forma espiritual, podía transformarse en cualquier arma, así que decidió usar su poder para probar el efecto de la vinculación espiritual. Con un solo ataque, las dagas fueron destruidas, pues Han estaba empuñando el equipamiento de rango S conocido como Ojo Espiritual. Al ver que no podía ganar, Tan intentó huir. Sin embargo, Han no iba a permitirlo. Le propinó un corte en la pierna y luego saltó para darle otro en el costado. Esta vez, no dejaría que se escapara ni que pasara a mejor vida. Le preguntó directamente cómo había resucitado la última vez. Una creciente energía comenzó a emerger de la palma de Tan, quien le dijo que si quería saberlo, tendría que preguntárselo en su próxima vida. Con esto dicho, activó ese poder, lo que provocó una enorme explosión que sacudió todo el edificio. Después de un tiempo, Fei llega al lugar donde se encuentran. Preocupada por el estado de nuestro protagonista, comienza a gritar por todo el edificio. En una parte del lugar, ve una mano levantarse y escucha una voz que le indica dónde está. Al llegar frente a él, le pide que lleve rápidamente a Ren al hospital, ya que no quiere que le pase nada. Fei le pregunta cómo pudo sobrevivir a una explosión tan enorme. Es entonces cuando él le cuenta que todo fue gracias a Ren. En el último momento, ella se interpuso para salvarlo, tomando la apariencia de un paraguas y bloqueando toda la energía de la explosión.
Aunque su armadura fue destrozada, él solo tenía una preocupación en su mente. Cuando recuperó la conciencia, se dirigió a ver dónde estaba ella. Con heridas visibles, esta le dijo que le alegraba que él estuviera a salvo y luego se desmayó. La energía liberada por Tan fue tan abrumadora que el edificio apenas pudo soportarla. A pesar de sus heridas, Han se levantó para seguir adelante y le dijo a Fei que Tan aún no había caído. Quería capturarlo con vida, pero una vez más fingió su muerte y escapó. Era probable que hubiera obtenido el programa de Bao, pero aún así se dirigieron a la oficina donde se guardaba el programa para verificar si realmente lo habían perdido todo. Al entrar a la oficina, se encuentran con la secretaria de Bao, quien les informa que Cao robó el programa de su señora. Fei pregunta qué sucedió con la gente del gremio y cómo es que pudieron ser invadidos tan fácilmente por el enemigo. Ella les explica que la gente en la que confiaron solo pensó en el dinero, por lo que no fue extraño que los traicionaran. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Tan había revivido una vez más. Estaba adolorido por lo que había vivido, pero juraba que no volvería a fallar. En este momento recibe una llamada. Al contestar, una persona le pregunta dónde se encuentra. Este resulta ser Cao. Ellos organizan un lugar para poder encontrarse. Al llegar al sitio muy enojado, Cao le pregunta si estaba intentando acabar con él cuando atacó el edificio. Le había prometido que lo ayudaría a hacer el sin respeto con Bao, pero en su lugar casi queda sepultado en el edificio. Tan le dice que deje de hablar tonterías y le entregue la USB con el programa. Cao pone una cara siniestra y le dice que es un loco desalmado, y no permitirá que siga causándole problemas. Detrás de Tan aparece mucha gente. Los tipos que le había encargado a Cao que reclutara, ahora serían usados para dejarlo en este mismo lugar sin rastro de vida. Tan, sin ningún atisbo de preocupación en su rostro, le pregunta si solo piensa vencerlo con tantos inútiles. Por su parte, Cao le dice a sus subordinados que avancen. Al que acabe con Tan, le dará 3 millones. Inmediatamente, todas las personas reunidas atacan. Tan solo los mira atentamente y dice que todos son una manada de tontos. Activa su traje de rango A, llamado Encanto Nocturno, y muestra por qué es el jefe del lugar. Rápidamente les propina una serie de cortes consecutivos, acabando con múltiples oponentes. Mientras tanto, Han le explica a Bao que su programa había sido robado y que si el enemigo podía predecir el tiempo y el lugar de la próxima llegada, el mundo estaría en peligro. Por lo tanto, le pregunta si pueden apagarlo de alguna forma. Bao le dice que el programa está desconectado de la red y no es posible apagarlo remotamente. Fei le pregunta si pueden hacer otro programa, pues así podrían poseer la misma información que su enemigo y atraparlos con una buena preparación. Bao responde que, si tuvieran los datos originales, podrían rehacer el programa, pero lamentablemente su base de datos fue destruida y recolectar todo de nuevo tomaría meses. Han le dice que no necesita recolectar los datos y que solo debe preguntarle directamente a Wan. Bao pregunta quién es este, y Han le explica que es complicado de explicar, pero en resumen, es una IA evolutiva que creó el juego que ahora están viviendo. Wan, encantado de conocerla, se mofa porque antes lo había llamado genio. Ella se sorprende al saber que quien desarrolló el juego fue una inteligencia artificial. Han le pregunta a Wan si puede proporcionarle a Bao los datos que necesita. Él dice que no hay problema, pero cuando nuestro protagonista estaba cantando victoria, le dice que para que eso suceda, los tres deberán hacer el delicioso. Todo sea por el bien de la humanidad. Volviendo con Cao, este estaba aterrado por lo que estaba viendo. Tan había acabado con la mayoría de los hombres que había enviado, y les preguntaba si se atrevían a continuar luchando. Al parecer, él subía de nivel al acabar con sus enemigos. Con espada en mano, instaba a que si querían pelear, lo hicieran ahora. Al ver que no había movimiento, dijo que estaba un poco cansado y les preguntó si querían unirse a su banda. Para hacerlo, solo debían arrodillarse y reverenciarlo. Si se unían a él, los llevaría a hacer lo que quisieran en el mundo. Con esto dicho, todos se inclinaban ante su nuevo jefe. Tan, al ver que el dinero sería un problema, pensó en una buena idea. Le dijo a Cao que, ya que había mencionado que tenía mucho dinero, debía llamar a su padre para que entregara 3.000 millones. Cao intentó excusarse, diciendo que la situación de su familia no era tan buena, pero a Tan no le importaron sus palabras, y le instó a que llamara a su padre inmediatamente para que entregara el dinero. De no hacerlo, debería prepararse para recibirlo en una sala de servicios funerarios. Al escuchar esto, Cao y sus guardaespaldas salieron corriendo, pero inmediatamente Tan envió a sus nuevos subordinados tras ellos para atraparlos. Con el programa en manos enemigas, era solo cuestión de tiempo para que Tan intentara dominar el mundo, lo que significaba que Han debía estar preparado para enfrentarlo y asegurar su caída. Después de esto,
La escena se trasladó a un hotel, donde nuestro protagonista, Han, se preparaba para su siguiente misión tras tomar un relajante baño. Las compañeras que lo acompañaban mostraban cierta inquietud por los eventos que se avecinaban. Faye, claramente molesta, no estaba de acuerdo con la situación que implicaba colaborar más estrechamente con Han. Antes de iniciar, Han le expresó a Bao que aún podía reconsiderar su participación si así lo deseaba, pero ella ya había decidido colaborar plenamente. Determinada a recuperar lo que había perdido, Bao optó por prepararse tomando una ducha antes de continuar, mientras ella se dirigía al baño. Wan le explicó a Han que esta sería la primera operación de un plan en 3 fases. Los datos que recolectarían serían cruciales, por lo que debía asegurarse de dar lo mejor de sí mismo. Han, molesto, regañó a Wan por forzar a alguien a hacer algo así, pero Wan negó que fuese el caso. Han solicitó una explicación, y Wan respondió que podía recopilar datos mediante dispositivos electrónicos que monitoreaban señales fisiológicas como el ritmo cardíaco y otros parámetros. Con esta información, Wan podía inferir que Bao sentía un fuerte aprecio por Han. Al escuchar esto, Han le agradeció, y Wan respondió que no había de qué, ya que solo estaba facilitando que las cosas sucedieran más rápidamente. En ese momento, Faye lanzó un tacón hacia Wan, advirtiendo que iba a descansar y que, si volvía a hablar de esos temas, lo confrontaría seriamente. Wan tranquilizó a Han, diciéndole que no se preocupara, ya que la reacción de Faye indicaba que simplemente estaba lidiando con emociones complejas. Justo entonces, alguien abrazó a Han por la espalda. Era Bao. Ella le preguntó si sabía por qué estaba dispuesta a aceptarlo, y luego le confesó sus razones. No era solo por lo que había vivido, sino porque lo que más le impresionó fue su confianza al enfrentar las adversidades. Era la primera vez que veía algo así, casi todos la trataban con reverencia y ojos llenos de admiración, pero Han había reconocido su valor más allá de las apariencias y se había comportado de manera auténtica ante ella. Han le explicó que siempre había valorado su fortaleza y carácter, simplemente era un poco reservado en expresar sus sentimientos. Sin decir una palabra más, Bao mostró su afecto hacia Han con un gesto cariñoso. La tensión en el ambiente aumentó, mientras Faye luchaba con sus propios sentimientos encontrados. Bao, con determinación, mencionó que el sistema parecía favorecer estas interacciones y que sería adecuado permitir que Wan observara el desarrollo de los acontecimientos para obtener datos relevantes, iniciando con tremenda paja. Luego de esto, se nos cuenta la historia de Faye. Desde que entró a la academia de policía, siempre fue el centro de atención. Aunque muchos hombres la perseguían, ella pensaba, ¿qué derecho tenían esos hombres débiles de conquistarla? Tras graduarse como la mejor de su promoción y entrar a la oficina de operaciones especiales, nadie se atrevió a acercarse a ella, excepto Tan, un playboy con malas intenciones. La primera vez que Faye vio a Han, también lo consideró un perdedor mediocre. Sin embargo, las experiencias que compartieron cambiaron su opinión. Viéndolo actuar una y otra vez para salvarla, comenzó a creer que él podía ser su verdadero amor. Pero ahora, su verdadero amor estaba en la cama con otra mujer. Por su parte, Bao pedía clemencia. ¿Cuánto más tenía que soportar? Han le respondió que todavía quedaba mucho por hacer. En un intento desesperado por sobrevivir, Bao pidió ayuda a Faye. Con las mejillas sonrojadas, Faye les preguntó si no sentían vergüenza y les advirtió que no pensaran que se uniría a ellos. Sin embargo, cuando Bao le dijo que Han era imposible de manejar sola y que debía aceptar la realidad, Faye comenzó a reconsiderarlo. Podemos ayudarnos mutuamente. Yo no puedo soportarlo más, admitió Bao. Las palabras de Bao parecieron tener efecto. Faye le ordenó que dejara de quejarse y se unió a la acción. Muévete. Ahora me toca a mí, replicó Faye. Bao obedeció al instante, agradecida por el descanso. Antes de que el titán descendiera nuevamente, Han se lo advirtió a Faye. Vamos a ver de qué eres capaz, lo desafió Faye. Cuando el titán finalmente tocó tierra, la batalla comenzó. Para ilustrar lo que ocurrió, imaginemos una historia. Faye cabalgaba en la pradera. Cada rebote en el caballo la hacía pedir que el ritmo fuera más lento, no podía aguantar más. Tras una larga cabalgata, finalmente tuvo que bajarse. Lo que vivió fue extraño, pero también maravilloso. Después de terminar, Han se dirigió a Wan. ¿Ya tienes todo lo necesario?, preguntó. En la pantalla solo aparecía una serie de códigos sin sentido. Las chicas se miraron con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Faye. No hay problema, respondió Wan. Los datos que acabo de recibir son tan complejos que aún estoy procesándolos. Con el tiempo, el sistema evolucionó hasta tomar la forma de una loli, lo que dejó a Han totalmente atónito. Eres una mujer. Deja de decir tonterías, lo interrumpió Wan mientras enviaba los datos a Bao para estructurar el programa.
Fei le preguntó si realmente podía predecir las olas de peligro que se aproximaban. Necesito más tiempo, respondió Bao. Han intervino, no hace falta predecirlas. Este movimiento ya comenzó. Debemos enfocarnos en localizar las zonas de recursos para atrapar a Tan. Fei le preguntó si podrían llegar a tiempo. Por su parte, Bao respondió que ya había terminado y les mostró el punto de recursos más cercano. Tan definitivamente no ha salido de la ciudad, dijo Fei. No dejará pasar esta oportunidad, ya perdimos la ventaja, comentó Han, preocupado. Para cuando lleguemos, podría ser demasiado tarde. Sería genial tener un objeto de teletransportación. Bao sonrió con picardía. Por casualidad, tengo uno. En el Hotel Jihao, apareció un gigantesco portal, del cual salieron nuestros protagonistas. Han elogió a Bao y le preguntó cómo había conseguido un objeto tan avanzado. Si puedo organizar un gremio tan grande. Obviamente tengo mis recursos, replicó ella con confianza. Gracias a esto, probablemente habían llegado antes que Tan, lo que les permitiría tenderle una trampa. Sin embargo, Fei, revisando la entrada del edificio, señaló con expresión sombría, llegamos tarde. Ya han entrado. No solo ellos. Parece que varias personas descubrieron este lugar. Aquí hubo una batalla sangrienta, y algo arrastró los cadáveres. Han observó la escena con el ceño fruncido. ¿Realmente Tan hizo esto? Esto no es obra de un humano, murmuró Fei. Parece trabajo de una bestia feroz. No queda otra opción, sentenció Han. Debemos entrar y ver qué nos espera. Mientras avanzaban por el hotel oscuro, Bao no podía ocultar su inquietud. ¿Por qué está tan desierto? Y las luces, probablemente alguien las destruyó, dedujo Fei. Luego agregó, con tono prudente, deberíamos pedir refuerzos, no hay tiempo, replicó Han. Lo mejor será subir y averiguar por nosotros mismos. Sin saber que algo los acechaba, Han se detuvo abruptamente, girando la cabeza. Las chicas lo miraron alarmadas. ¿Qué pasa?, preguntaron al unísono. Escuché algo, dijo Han. En ese momento, todos oyeron un ruido escalofriante. Sin dudarlo, se dirigieron rápidamente al segundo piso. Al llegar, alguien disparaba frenéticamente, atacando algo que terminó con él de manera brutal. Han intentaba entender la situación, mientras Fei y él se concentraban en lo que tenían delante. De pronto, Bao sintió un escalofrío a sus espaldas, giró rápidamente y soltó un grito desgarrador. Una gigantesca araña la acechaba. Han reaccionó al instante. De un solo puñetazo destruyó al monstruo. Ya esperaba una emboscada, dijo con frialdad. Sin embargo, Bao, aún aterrorizada, señaló con un dedo tembloroso detrás de él. Mira, detrás. Han giró la cabeza y vio lo que había. Una horda de arañas llenaba el pasillo. Las chicas se aferraron a él con pánico. ¿Qué hacemos?, gritaron. La vieja confiable, exclamó Han. A correr. Ellos corrieron a toda velocidad hasta divisar una habitación. Han instó a las chicas a abrir la puerta. Está cerrada. Gritaron. Lo intentaré, dijo Han. Con una poderosa patada, abrió la puerta. Dentro, un grupo de hombres se había refugiado y, al verlos irrumpir, se enfurecieron. Nos costó mucho escondernos aquí. Y trajeron las arañas. Han levantó las manos en señal de disculpa. Lo siento. Los tipos gritaban con urgencia, ordenando cerrar la puerta. No había tiempo que perder. Fei y Bao se apresuraron hacia la entrada, pero antes de cruzarla, Bao lanzó una granada que explotó entre las arañas, haciendo retroceder a algunas. Con un estruendo, cerraron la puerta de golpe, tambaleándose por el impacto. Casi somos atrapados, dijo Fei. Al mirar a Han, ambas chicas se enteraron de la situación en la que se encontraban. Es mejor estar afuera que atrapados aquí adentro, murmuró nuestro protagonista, mientras evaluaba la situación. Fei, sin perder un segundo, desenfundó su arma y apuntó a los presentes, ordenando que levantaran las manos. Han, con calma, intentó razonar con ellos. Estamos aquí para ayudar, dijo, con su tono calculador. Son del hotel. Uno de los hombres, con una mueca de amargura, respondió. La gente del hotel ya pereció. La expresión de Han cambió de inmediato. Con frialdad en su voz, preguntó, ¿Tan ya ha estado aquí? El hombre lo miró desconcertado. ¿Conoces al jefe?, preguntó. Entonces no me equivoqué, respondió Han con una sonrisa amarga. Definitivamente son sus subordinados. Es tan típico de él, enviarlos aquí a perecer mientras se queda seguro en otro lugar. El ambiente se volvió aún más tenso. Los tipos apuntaron sus armas a Han, advirtiéndole que no se moviera o abrirían fuego. Pero Han no se inmutó. Con una mirada desafiante, dijo, adelante, háganlo. Mejor aún, abriré la puerta yo mismo y dejaré entrar a los monstruos. Así todos caeremos juntos. El líder de los hombres intentó mantener la compostura, pero el sudor en su frente lo delataba. ¿Estás loco?,
no te atreverías. Si los dejas entrar, tú serías el primero en morir. Han lo miró fijamente, con sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Un buen final para todos, ¿no crees?, respondió con una sonrisa. Voy a contar hasta 3. Si no se rinden, abriré la puerta. La cuenta regresiva comenzó. 1, 2, el líder, ahora visiblemente nervioso, intentó disimular su miedo. No lo hará, está mintiendo, murmuró. Antes de llegar al 3, Han detuvo su cuenta y se giró hacia Fei. No vale la pena perder más tiempo con ellos. Abre la puerta. Los hombres, con rostros tensos y resignados, finalmente levantaron las manos en señal de rendición. Han se relajó y dijo, bien. Por un momento pensé que eran demasiado valientes para su propio bien. Mientras Fei se encargaba de atar a los hombres uno por uno y los colocaba junto a la puerta, Han se acercó al líder. Háblame de Tan. ¿Dónde está ahora? El hombre tragó saliva antes de responder. Hace 2 horas, nos ordenó traer 20 hombres aquí. Dijo que este lugar estaba lleno de recursos de primera calidad. Pero tan pronto como cruzamos la entrada, su voz tembló y el recuerdo parecía pesarle. Aparecieron las arañas. Monstruos. Eran tantas, no dejaban de surgir, y mis hermanos cayeron uno tras otro. Los ojos de Han se entrecerraron. ¿Dónde está Tan ahora? El hombre apartó la mirada. No lo sé. Sin decir una palabra más, Han lo agarró de la camiseta y lo arrastró hacia la puerta. Chicas, abran la puerta. Los gritos del hombre resonaron con desesperación. No, espera, no lo hagas. Él está en Mei-chan. Han lo soltó con una expresión satisfecha. Mei-chan, ¿qué escondite más conveniente? Se volvió hacia Fei. Será mejor que vayamos a buscarlo. Fei arqueó una ceja. ¿Cómo saldremos de aquí? Esas cosas son demasiado fuertes. Un solo error, y estamos muertos. Han esbozó una sonrisa fría. Las bestias como estas probablemente le temen al fuego. Nos abriremos paso. Sin perder tiempo, pateó la puerta de la habitación donde estaban atrapados. Una ola de arañas monstruosas se abalanzó hacia ellos, pero las llamas que Han encendió comenzaron a alejarlas. Sin embargo, Han no esperaba lo que estaba por suceder. Un momento de descuido fue suficiente para que una araña monstruosa lo atravesara. Su cuerpo comenzó a paralizarse mientras una risa suave y burlona resonaba a su alrededor. La criatura no era una araña cualquiera. Su forma humanoide, con un rostro pálido y ojos como gemas color esmeralda, la marcaba como algo mucho más peligroso. Con una sonrisa torcida, susurró, «Te atrapé». Han, sintiendo el veneno invadir cada músculo de su cuerpo, se esforzó por mantener la calma mientras la miraba fijamente. «Es esta una de las mujeres que vino a buscarme a mi mundo». Antes de que pudiera pensar más, sus compañeras entraron en acción. Fei y Bao se lanzaron a la ofensiva, con sus armas listas para liberarlo. Pero la reina araña las detuvo con una advertencia venenosa: «No se preocupen, no planeo matarlo, aún. Eso depende de ustedes». Las chicas no bajaron la guardia. «¿Qué quieres?». La reina araña habló, con voz peligrosa. «Traedme entre 100 y 500 personas para saciarme. Si cumplen mi petición, vivirá». Han, aún luchando contra el veneno, logró hablar. «¿Por qué no buscas tus presas tú misma?». La pregunta la enfureció. «¿Quién te dio permiso para hablar?», replicó la reina. Las chicas intercambiaron miradas rápidas. «Está bien, lo haremos. Pero primero, suéltalo». La reina araña sonrió con malicia. «Apúrense, porque si no regresan en 1 hora, él será impotente para siempre. Y en 3 horas morirá». La palabra impotente provocó un escalofrío en ambas. Y con el ceño fruncido, hablaron. «Pensamos que solo querías compartir la comida, no que planeabas acabar con ella». Sin más advertencias, las arañas que bloqueaban la salida se apartaron, dejando el paso libre. Sin dudarlo, Fei y Bao salieron corriendo, dividiéndose para encontrar una solución. En su apresurada huida, los hombres que habían sido capturados antes intentaron seguirlas, creyendo que podrían escapar también. Su error fue fatal. Las arañas los devoraron antes de que pudieran dar más de unos pocos pasos. Mientras tanto, Han, aún atrapado, sentía como el control de su cuerpo comenzaba a regresar, pero al observar a su alrededor, el horror crecía en su pecho. Los cadáveres drenados de los hombres de Tan estaban esparcidos por el suelo, y sus cuerpos vacíos eran utilizados para crear más de los aterradores hijos de la reina araña. La cantidad de monstruos aumentaba. Cada momento que pasaba, el peligro se multiplicaba. La situación no podía ser peor. «Por todos los cielos», exclamó Han con voz temblorosa. «¿Cuántos hijos puedes tener a la vez?». La reina araña se echó a reír. «Te dejaré vivir para que veas lo que se viene. Cuando tus mujeres regresen los convertiré en el alimento perfecto para mis hijos». Han soltó un suspiro de alivio. Por un momento,
Pensé que eras la tercera chica del apocalipsis, pero resulta que solo eres una máquina de hacer bebés. El aire en la sala se tensó de inmediato. Los ojos de la reina araña se estrecharon, y su rostro se deformó en una mueca de furia. ¿Vas a lamentar esas palabras? Si estás tan ansioso por morir, estaré encantada de concedértelo. Han permaneció imperturbable, con un brillo astuto en sus ojos. La misión a la que enviaste a mis chicas. Es porque tienes miedo del sol, ¿verdad? La reina araña se quedó inmóvil, con una chispa de alarma destellando en su mirada. Han sonrió aún más. Había dado en el clavo. Escogiste este lugar porque sabías que los objetos de la llegada atraerían a muchas personas. Un buen cebo, ¿no crees? Pero ya que voy a morir aquí de todos modos, ¿por qué no me dices dónde están esos tesoros de primera clase? La reina se acercó a él, mientras decía, «Hablas demasiado, ¿oh? Te molestaron unas pocas palabras», la provocó Han con una sonrisa peligrosa. Cuando estaba a punto de clavarle su aguijón, un destello celeste iluminó la habitación. La armadura de dragón que protegía el cuerpo de Han se activó de golpe. Con un movimiento rápido, su puño estalló hacia adelante, rompiendo el aguijón de la reina. Un grito de dolor resonó en la sala mientras ella retrocedía. Con sus ojos llenos de incredulidad, ¿cómo es posible? Mi veneno debería haberte paralizado por completo. Lo hizo, por un momento, dijo Han. Pero resulta que tenía una píldora de atributo de fuego venenoso. Y neutralizó tus efectos como si fueran agua. La reina habló con rabia. No creí que tuvieras unas bajo la manga como ese. Pero, incluso si eres inmune a mi veneno, aún puedo aplastarte. Con un gesto, envió a sus hordas de hijos hacia él. Han frunció el ceño. Aunque estaba desintoxicado, no tenía habilidades específicas contra el veneno. Su única opción era arriesgarlo todo. Invocó sus cartas de habilidad, mientras le decía a Wan que lo dejó presenciar un espectáculo de doble victoria. Y no podía fallarle ahora. De hacerlo, ya no podría ver nada más. Pero al ver la carta que tomó, su corazón se detuvo por un segundo. Esto no es lo que esperaba. Sus ojos se entrecerraron al examinarla. Espera, esto me resulta familiar, pensó, con una mezcla de incredulidad y alarma. Intentó devolverla rápidamente, confiando en que el sistema le permitiría elegir otra. Sin embargo, justo antes de soltarla, el sistema respondió de una manera completamente inesperada. Un destello de luz lo cegó por un instante, y de repente, la carta se había transformado en una loli de cabello celeste, que lo miraba con una expresión de orgullo absoluto. «Felicidades. Has sacado una carta ultra rara. A partir de ahora, podrás verme sin necesidad de un dispositivo electrónico». Han apretó los dientes, sin ocultar su frustración. «¿De qué me sirve verte a ti? Necesito algo útil para no morir ahora mismo». La reina araña, que había estado observando la escena, se enfureció. Sus ojos llameaban con odio. «¿Me estás ignorando? Te voy a devorar». Con un rugido espeluznante, cargó contra él. «Wan, muévete», gritó Han, esquivando por los pelos. Su vida pendía de un hilo, pero su sarcasmo no lo abandonó. «Por lo menos no eres completamente inútil. ¿Qué habilidades tienes para ayudarme a derrotar esa araña pervertida?» Wang respondió que todavía no tenía el nivel suficiente para generar armas. Y solo podía crear objetos comunes. A partir de ahora Wang pasará a ser Yue, ya que ahora es una chica. Esta comenzó a recitar su lista de objetos, pero todos eran inútiles para el combate. Han abrió los ojos de golpe. «¿Estás bromeando?». La reina araña estalló en carcajadas, y su risa resonaba en todo el lugar. Nunca había visto una pareja tan rara. «Yue, ¿no tienes nada que sea remotamente útil en combate?», preguntó Han. «Bueno». Yue se encogió de hombros. «Puedo hacer objetos con poder de ataque cero, por supuesto». Han murmuró. «¿Tienes el objeto de teletransportación que Bao usó antes?». «Sí». «Dame un momento para buscarlo». Yue comenzó a escarbar en su espacio dimensional. La reina araña se transformó en su modo de furia. Sus patas se alargaron, sus colmillos crecieron, y su cuerpo emanaba una energía maligna que hacía temblar todo. «No van a escapar de mí», rugió. Han afanó a Yue. «No voy a aguantar mucho. Avísame cuando encuentres lo que te pedí». Adoptó una postura defensiva mientras la reina cargaba hacia él. Sentía como su barrera de energía comenzaba a ceder bajo el peso de sus puñetazos, y cada golpe era más fuerte que el anterior. Fragmentos de energía chisporroteaban alrededor de él mientras la presión aumentaba. ¿Cuántas personas ha devorado esta monstruosidad para ser tan fuerte? Su escudo fue destruido. Por suerte, Han esquivó el ataque inicial, pero la reina araña fue más rápida de lo que había anticipado. Con una patada brutal en el abdomen, lo lanzó volando hasta estrellarse contra una pared. El aire se le escapó de los pulmones al impacto, pero no tuvo tiempo de recuperarse. Justo en ese momento,
Yue le lanzó el objeto que había pedido desesperadamente. La reina araña lo atrapó antes de que pudiera utilizar el objeto, sujetándolo con su telaraña, pero Han, con el pergamino en su mano, sonrió de forma peligrosa, activó el objeto y lo lanzó hacia el techo. Un destello cegador iluminó el lugar cuando todo el techo fue teletransportado, dejando una apertura directa al exterior. En un principio, la reina araña se regocijaba diciéndole a Han que no podría escapar. Pero Han sonrió mientras decía: «Escapar, quiero llamar a alguien de afuera». Los rayos del sol de mediodía se derramaron sobre la reina araña, que soltó un grito agudo de agonía. «No, no puede ser», chilló, retorciéndose bajo la luz abrasadora. Su piel comenzó a arder, y su furia se transformó en desesperación. Han activó nuevamente su armadura y se dirigió hacia ella. Al verlo, la reina preguntó: «¿Tú podías escapar de la telaraña? Solo querías que me quedara quieta». Han respondió: «Exacto, estaba ganando tiempo». La reina suplicó: «Por favor, perdóname. Puedo servirte. Haré lo que me pidas». Han caminó hacia adelante, y sin dudar, lanzó el golpe final. Yue se acercó, flotando con una expresión satisfecha: «Victoria total». «Pero, ¿por qué no preguntaste por los objetos raros? Podríamos estar perdiendo cosas valiosas». Han suspiró, mirando a su alrededor. «Los objetos no van a ir a ninguna parte. Tenemos tiempo de sobra para eso». Fue entonces cuando una notificación resonó en su cabeza: «Felicidades. Has alcanzado el nivel 5». Han frunció el ceño, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Yue, ¿no te diste cuenta de algo extraño? ¿De qué hablas?» «Esta vez, el sistema no me notificó que fui el primer jugador en alcanzar este nivel. Lo que significa que alguien se me adelantó. Y si esa persona es Tan, entonces estamos en problemas serios».